Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video de recomendaciones y hoy vamos a hablar de Better Man. Una película que nos cuenta la historia de Robbie Williams, uno de los mejores artistas del mundo, las experiencias que lo convirtieron en quien es y los demonios con los que luchó tanto dentro como fuera del escenario. Sí, por fin volvemos, hemos vuelto con las recomendaciones y hoy les traigo una película que es una auténtica maravilla. Una película que en el momento en el que la fui a ver con unos amigos, desde aquí les mando un saludo si están viendo esto, dije tengo que hacer una recomendación porque sinceramente fuimos a verla un fin de semana, no recuerdo si fue un domingo, súper tranquilos, de buen rollo y salimos llorando de la sala. O sea, así fue el nivel de impacto. Y honestamente yo nunca he sido mucho de Robbie Williams, conozco sus canciones y yo creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida pues lo ves en una foto y más o menos te haces una idea de que es una persona famosa, pero capaz no sabes que es Robbie Williams, ¿no? Y que bueno, al momento de escuchar sus canciones tú dices, claro, es este cantante, es esta canción. Y lo curioso obviamente de todo esto, de toda esta paranoia, es el hecho de que durante toda la película está retratado como un simio. Sí, como un simio. Y yo creo que todo el mundo que haya visto en su momento la presentación de su primer tráiler dirían, pero ¿esto de qué va? O sea, estamos hablando de esto que es el planeta de los simios, porque estamos viendo un mono con CGI que, bueno, canta, baila y en algunos momentos se pelea y que es muy extraño. Pero no hay que perder de vista, y esto yo creo que mucha gente capaz no lo habrá entendido, es una película documental. O sea, es un musical documental de la vida de Robbie Williams, del cómo desde niño deseaba ser famoso, deseaba cantar, deseaba ganarse la vida cantando, y el cómo vemos el avance, el crecimiento, el despunte y la caída hasta ser la persona que conocemos hoy en día. Una película dirigida por Michael Gracey, que pues para quienes no lo conozcan, él mismo que dirigió la película The Greatest Showman. Yo creo que a día de hoy no hay nadie, o bueno, mucha gente capaz que no le gusten los musicales, pero en algún momento has escuchado la banda sonora de The Greatest Showman y yo creo que precisamente es la implicación del musical con la narrativa de la historia y las canciones, y eso lo vemos también en esta película de Robbie Williams. Una película que honestamente creo que gana un plus por el hecho de que Robbie Williams precisamente está vivo y que precisamente muestra ese lado humano, esos momentos duros, pero duros con todas las mayúsculas, donde la fama se lo comió como persona, donde no pudo en muchos momentos hacer vida normal o poder afrontar ciertos retos de la vida o quemar ciertas etapas que todos como seres humanos debemos atravesar y debemos cerrar para poder seguir avanzando, y que precisamente el impacto que tuvo en mí fue lo humana que es esta película, con el hecho de que obviamente al principio estás viendo a un simio que habla, que canta y que baila, y que al final de la película lo ves y estás viendo a una persona. O sea, no diferencias el hecho de que tiene cara de simio de una persona normal, sino que hay un punto donde rompes y conectas directamente con la historia y no hay diferencia entre él y el resto de personas que están alrededor. Obviamente eso hace que destaque un poco más y siempre esté el foco como personaje, lo cual me parece una idea absolutamente increíble. Pero al mismo tiempo hay un punto donde ya no normalizas y no le das más importancia, no le das interés. Simplemente sabes que es él, que es Robbie. Así de simple. Y una locura que también es el hecho de conocer más profundamente su historia, de cosas que en ningún momento, sobre todo a nivel de nombres, a nivel de, qué sé yo, cosas que tuvo que hacer cuando empezó como boy band y que luego terminó llegando a ser solista. Cosas que tú crees que en un principio se les inventó, que se inventaron los nombres de las bandas, pero no, todas esas bandas existieron y todas esas cosas sucedieron. O por lo menos, bajo la mirada de Robbie Williams, todas ocurrieron así. Y un punto muy importante de toda esta historia es que te muestra también ese lado oscuro y turbio de la fama, del cómo la fama a veces potencia lo bueno en nosotros y también lo malo en nosotros. El cómo la vida de una persona que
su vida es absolutamente imperfecta, puede llegar al estrellato, ¿no? El cómo puede alcanzar ese nivel de fama, cómo puede alcanzar precisamente esa magnitud, y el cómo al mismo tiempo una persona que tiene ese tipo de vida, esa persona que alcanza ese estatus, vive constantemente con esos demonios, ¿no? Que precisamente el hecho de ser famoso, el hecho de tener cierta influencia, el hecho de tener la vida que tienes, porque eres un ser humano como todas las personas, y que pues te pasan cosas peores, mejores, hay personas que te quieren más y personas que te quieren menos, pero a lo largo de toda esta historia vemos el cómo él no se quería tanto, el cómo él muchas veces se rechazaba por los complejos, por los traumas que tenía de su infancia, cosas que a lo largo, tristemente, de toda su vida no se trató, que no lo habló, que no fue un psicólogo, y que precisamente por el hecho de hacerse muy famoso, muy joven, y precisamente por el hecho de enfocarse tanto en el, digamos, mundo del estrellato, de la música, etc., pues lo dejó de lado estos problemas, dejó de lado estas cosas que en principio le hacen daño y que sabes que te hacen daño, pero que digamos que siendo tan joven, con fama, dinero, etc., no le das importancias, ¿no? Sino, obviamente, te das cuenta más adelante cuando pues ya estás en el hueco, ya estás en el foso, estás solo, te das cuenta de que no tienes nadie a tu alrededor, que tienes mucho dinero, que tienes muchas cosas materiales y que pues efectivamente hay cosas que cambiar. Esto obviamente no es spoiler de nada, sé que estas recomendaciones son sin spoilers, como muchos sabrán, pero obviamente estamos hablando de la vida de alguien. O sea, para hacerte spoiler te puedes meter en Wikipedia y ahí vas a tener todo el spoiler que quieras. Pero aquí vemos un enfoque mucho más humano, como digo, a pesar de que pues es mucho más divertido también, porque vemos el cómo se retratan escenas muy locas, por ejemplo, de celebración de cómo él se sentía, que salen a la calle a bailar y montan unas coreografías loquísimas que para mí, o sea, llevan a otro nivel de locura absoluta de lo que ya se veía con The Greatest Showman. Y que aquí también vemos el cómo precisamente esas canciones que él fue componiendo, obviamente estas canciones están conectadas a etapas de su vida. Y precisamente esas canciones suenan y resuenan con las coreografías, con la parte musical de la película, que es una barbaridad. Y que luego llegamos a un punto donde ya es casi un viaje introspectivo a la forma de el cómo él vivió muchos momentos de su vida que obviamente no son para nada realistas y que precisamente lo que buscan es transmitir ese sentimiento, puede ser positivo o negativo, que él sentía precisamente en ese concierto, en esa situación, en esa charla, en esa conversación, en esa llamada, y que de alguna forma te hacen conectar más aún con este personaje y que pues entiendas genuinamente el cómo Robbie se sentía. No es como que, bueno, yo me encuentro con fulano y pues fulano aparentemente me mintió, y ves el cómo ellos discuten y el fulano se va y se queda el protagonista. No, aquí vemos el cómo genuinamente él, y en muchos momentos termina peleándose con sus propios demonios. Creo que es una cosa que no mucha gente le va a llamar la atención, pero yo creo que es una película a la que mucha gente debería darle la oportunidad, porque creo que conecta con muchísimos más temas y con muchísimas más cosas del día a día que nos han pasado a muchos de nosotros. Hasta el punto de, como digo, yo la fui a ver un domingo con unos amigos y salimos destrozados. Incluso una amiga terminó llorando, o sea, fue como terminó la película y estábamos los tres así. Vinimos a ver una película de chill y hemos salido reventados. Y es un domingo, o sea, dime tú, ¿quién va a ir a ver una película para sentirse triste, sabes? O sea, no terminas con esa expectativa. Y es muy bonita, genuinamente es una película muy bonita, una película que le recomiendo a mucha gente. Sé que esta no es una recomendación como las que suelo hacer, porque no hablo de un aspecto técnico, de la trama, del cómo está estructurada la historia. No, esta es la vida de Robbie Williams. Una cosa que creo que hace que conectes más también es el hecho de que, obviamente, estamos hablando de que hay alguien que lo interpreta, pero esa persona no se ve en ningún momento porque tiene la cara de chimpancé de CGI. Entonces, pues nada,
No hay como ese desligue o esa desconexión de que tú digas, bueno, se parece, pero no es tan parecido al, qué sé yo, Robbie Williams real, ¿no? Al genuino. Yo creo que eso le suma a la película. Y es una película que creo que, si no me equivoco, en este momento está disponible en Amazon Prime Video para todos aquellos que tengan la plataforma. Dense esa oportunidad, créanme que no van a perder el tiempo. Es mínimo un artista que te sabes 4 o 5 canciones por lo menos de él. Si es verdad que su etapa más temprana como boy band no tanto, pero luego cuando avanzando la historia tú dices, hey, estas canciones, yo he crecido escuchando estas canciones. Y yo creo que, no sé, capaz muchos de ustedes que estén viendo este video seguramente igual. Así que nada, si ya sabían de esta película, como bien dije, llegó un poco tarde. Es una película que entre comillas se estrenó el año pasado, pero también llegó a otras partes este año, como es mi caso. Y que bueno, si ya la vieron, si no la han visto, por favor déjenmelo en los comentarios, díganme qué les ha parecido. Sé que, como digo, es una película diferente, una película que aporta y que apuesta a cosas diferentes, a ser un poco más rompedora, un poco más vanguardista respecto a los documentales, y que yo creo que precisamente ese es su punto especial a destacar, esa estrellita que hay que comentar. Y que yo creo que mucha gente veía el póster entre que dice Better Man y que sale un chimpancé con traje, que tú dices, bueno, ¿esto qué es? ¿La nueva versión del Planeta de los Simios? No sabes de qué va, a no ser que, no sé, venga una persona como yo y veas un video y te expliquen un poco de qué va la cuestión. Así que nada, si les está gustando este video, si les gustó la recomendación, si les gusta este tipo de videos, pueden dejarse un like, que yo lo vea, para de esa manera saber que quieren que traiga más videos de este estilo, para que se recomiende más y podamos seguir creciendo, podamos seguir llegando a más personitas. También te puedes suscribir para no perderte nada del contenido que subo, y también si quieres aportar, si quieres ayudar a seguir creando contenido, hay un link en la descripción para que te puedas unir al Patreon. Cuídense el dulce, que buen y pan de suelto, y nos vemos en el siguiente video.